Hola, dentro del área de calidad en la edificación vamos a ver a continuación el control de calidad para las unidades de ejecución. En concreto, dentro del capítulo de instalaciones, hoy nos centraremos en el capítulo de fontanería. Bien, vamos a iniciar la planificación del proceso mediante el plan de control de calidad y las especificaciones que nos haya dado su programación mediante todos los lotes en los que hemos dividido esta instalación. Nos auxiliaremos de los programas de puntos de inspección donde están establecidas todas y cada una de las inspecciones que tenemos que hacer con los requerimientos y tolerancias admisibles para su aceptación o rechazo. Y una vez nos encontremos en la obra, durante la inspección y supervisión de la misma, documentaremos aquellas posibles no conformidades que nos puedan aparecer, efectuando también la posible acción correctiva que solucione la no conformidad encontrada o la posible acción preventiva que nos prevenga de la repetición de la misma. Planificado el proceso, estamos en disposición de iniciar el control de calidad para la unidad de ejecución de fontanería. Recordemos, pues, que la instalación de fontanería es una instalación de entrada al edificio, de abastecimiento. Desde la red general, nosotros vamos a proceder a una acometida que va a dar servicio al edificio en su conjunto de manera global y a cada una de las viviendas que puedan estar en el mismo. En primer lugar, iniciaremos el replanteo, y el replanteo tiene que seguir específicamente todos los criterios establecidos en el proyecto. El proyecto arquitectónico nos va a definir claramente cuáles son los trazados y la posición de los mismos, de manera que debemos de seguir siempre una directriz recta en vertical y en horizontal, evitando diagonales o otras disposiciones que pueden conducir a error. En caso necesario, y corrigiendo una posible no conformidad, podríamos aceptarlas siempre que quede documentado en un proyecto que recoja la ejecución final de la obra y que además se haga entrega en el libro del edificio. Estas directrices además deben de tener unos diámetros que debemos de prever en este replanteo, teniendo en cuenta que la fábrica o el elemento constructivo que va a soportar estas instalaciones tiene suficiente espesor y resistencia mecánica como para albergarlas. En cualquier caso también habrá que revisar si no se va a reducir el aislamiento acústico térmico que se le exige al elemento constructivo. Replanteadas y ubicadas cada una de ellas, procederemos a los recorridos y derivaciones que desde la estancia se van a producir en este ramal y vamos a hacer a cada uno de los puntos de consumo. Una vez tenemos el replanteo, debemos de pasar al replanteo in situ, en el que vamos a marcar en el elemento constructivo portante, en este caso es una fábrica de ladrillo cerámico, una tabiquería húmeda, y marcaremos en él mediante spray, azulete o cualquier elemento auxiliar el recorrido de nuestras conducciones hasta los puntos de consumo. Una vez está replanteado, procederemos a la apertura de canalizaciones. Apertura que es recomendable siempre con elementos mecánicos de corte, evitando elementos mecánicos de percusión que puedan vibrar nuestras fábricas y mermar su resistencia. Esta apertura de canalizaciones, en ocasiones, puede requerir algún paso por un elemento estructural en los casos en que nosotros en la estructura no dejamos replanteado estos pasos, o algunos cambios de proyecto que también puedan exigirnos este cambio. Esta apertura no puede realizarse sin autorización de la dirección facultativa, que dictaminará los posibles puntos de taladro y además los posibles o no necesarios refuerzos a la estructura tras el paso de las instalaciones. Una vez ya tenemos todas nuestras instalaciones ubicadas, vamos a iniciar todo el equipamiento que va a requerir. Según la tipología del edificio, la altura y la presión de suministro de la compañía que nos va a suministrar el agua a nuestro edificio, podemos requerir o no de un equipo de presión. El equipo de presión suele ubicarse siempre en zonas de niveles bajo rasante para evitar emisiones acústicas o sonoras que puedan molestar a los vecinos. En el cumplimiento de la normativa tendremos que aislar el cuarto de instalaciones convenientemente según las especificaciones de proyecto. A su vez, estos equipos de presión suelen tener un calderín y unos depósitos de apoyo donde se sumergen los elementos que quedan sumergidos de la bomba, y externamente quedan las bombas también, que con estos montantes van a abastecer a todas las viviendas. En este caso, este calderín complementario es un calderín, si el caso del proyecto lo requiere, para descalcificar o tratamiento de ósmosis del agua final de consumo. Una vez tenemos el equipo de impresión, que suele estar en zonas bajo rasante, pasamos a la zona del cuarto donde se ubica la batería de contadores. Esta batería es un elemento aproximadamente circular, cerrado siempre, desde el que aparece el abastecimiento o acometida de la compañía suministradora y en el que se genera, y por eso es cerrado, la misma presión en todos los puntos radiales de los que nosotros vamos a hacer las derivaciones a las viviendas.
Así garantizaremos que todas las viviendas tienen la misma presión en sus puntos de consumo. Esta batería además tiene todas estas salidas o puntos de salida donde nosotros con estos latiguillos vamos a generar dos puntos de salida. Uno será el propio del contador y el siguiente será la salida que nosotros demos a la derivación individual de cada una de nuestras viviendas. Mediante estos montantes haremos el recorrido por los patinillos, muros técnicos o shunts de comunicación de nuestras instalaciones hasta los puntos de derivación a cada una de estas viviendas. Estos recorridos en ocasiones requieren giros de más de 45 grados, incluso llegando a 90, que van a tener que utilizar determinadas piezas especiales de giro, ya que la rigidez del material no nos permite determinadas curvaturas. Las conducciones en las derivaciones ya de cada una de las estancias en el interior de las viviendas se realizan con materiales con más elasticidad, como es el caso de este elemento multicapa. Este material lleva en el interior una pequeña lámina de aluminio que permite con rigidez determinada flexibilidad, lo cual nos va a ayudar en la colocación, en la instalación del mismo durante todos sus recorridos. En esta imagen vemos cómo se ha alterado la fábrica original de ladrillo cerámico y se ha reducido mediante uno de sus alveolos toda esta capa para albergar las instalaciones. Debemos de tener en cuenta y supervisar que el recorrido que se hace de las instalaciones, a pesar de reducir el espesor de la fábrica, no va a reducir su resistencia final. Las conducciones que se realizan sobre tabiquería seca son mucho más sencillas, por cuanto entre las dos placas de cartón yeso tenemos una cámara en la que podemos hacer discurrir todas las conducciones sin tener que rozar o dañar la fábrica. En este caso podemos ver los tubos multicapa de abastecimiento de agua, algunos de ellos con esta vaina, que es un elemento de protección para evitar pérdidas térmicas en su recorrido. En este caso también vemos que las canalizaciones quedan vistas y aquí en la zona de forjado nos sorprende porque se quedan mediante la superposición de alguna de ellas. Esto no es un problema porque tenemos que tener en cuenta que es posible que exista un falso techo que las va a ocultar y permite esta superposición. Durante el recorrido de la fábrica, los elementos que van a bajar hasta los puntos de consumo, observamos cómo las rozas han sido cortadas convenientemente y habría que revisar si el espesor es el final, el admisible, y como vemos también que la identificación de todas las válvulas lleva el color identificativo del agua fría y caliente según los puntos de consumo. Las conducciones, como decíamos, pueden ir envainadas o protegidas según la necesidad en cada uno de esos puntos, pero es muy conveniente que le pongamos este macarrón plástico en la superficie para envainar el tubo e identificar en caso de posibles futuras reparaciones. Las conducciones, en el caso de las llaves de paso, deben de llevar también la identificación, es decir, una llave de paso debe de llevar el color correspondiente a la tipología de fluido que lleva en su interior. Los casos de energía solar cada vez más habituales son la resolución para la contribución mínima de agua caliente sanitaria en nuestras edificaciones requerida por normativa. Las placas solares deben de estar ubicadas en elementos comunes donde la orientación sea apropiada y el rendimiento sea máximo. Siguiendo las especificaciones del proyecto, debemos de garantizar su correcta colocación y que los elementos de apoyo en la base han sido convenientemente ejecutados durante la estructura y la finalización de la cubierta. Una vez hemos hecho la producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar y tenemos los convenientes depósitos o acumuladores, la distribución hasta los puntos de consumo en las viviendas se tiene que hacer y se debe de controlar mediante los correspondientes contadores. Pueden ser centralizados para el conjunto de vecinos o pueden ser individuales según la tipología y contrato en cada uno de los edificios. En cualquier caso, las instalaciones generales llevarán su control de válvula y presión y además las correspondientes vainas que protejan y permitan la garantía de no tener pérdidas durante su recorrido. Las pruebas hidráulicas son absolutamente necesarias. Una vez hemos terminado nuestra instalación, es necesario que la instalación de fontanería se pruebe. Es más, según el requerimiento normativo, un porcentaje de ella, dependiendo de los factores de riesgos, debe de realizarse por un laboratorio acreditado o con declaración responsable. Estas pruebas hidráulicas se realizan mediante la inyección de agua en el conjunto de la instalación, de manera que garantizamos la misma presión en todos los puntos y podemos ver si existen posibles fugas. Si la prueba es satisfactoria, podemos proceder a la instalación de nuestros sanitarios en los aparatos y puntos de consumo. Estos sanitarios se colocarán de manera que sigamos las especificaciones del proyecto y no olvidemos en ningún caso que las dimensiones deben de permitir su correcto y completo uso.
En esta imagen vemos cómo la disposición de estos dos sanitarios no permite su correcto uso, ya que la dimensión entre ellos es menor a la mínima requerida. También hay que tener en cuenta que no todos los aparatos tienen el abastecimiento en el mismo aparato, sino que en ocasiones el abastecimiento se produce desde el propio elemento o paramento vertical. Como comprobaciones finales, de manera resumen, tenemos que seguir todas las especificaciones del capítulo de fontanería y seguir los programas de puntos de inspección con las inspecciones requeridas según el requerimiento normativo. Finalmente, si la disposición de ellas es correcta, estaremos en posición de poder aprobar y con calidad nuestra instalación para que nuestros usuarios puedan disfrutar de ellas. Muchas gracias por vuestra atención.